Ay. Bueno, vamos a comenzar con la anatomía de las arterias de los miembros pélvicos y vamos a hablar acerca de estas arterias que están aquí. Primero tenemos que de la aorta abdominal van a surgir unas ramitas que va a ser la arteria ilíaca primitiva en ambos lados. Y esta a su vez se va a dividir en lo que sería la arteria ilíaca interna y la externa. La ilíaca interna se va a dirigir más que nada a lo que sería pues la zona abdominal y la externa va a ser la que se encarga de la irrigación de todo el miembro inferior. Esta ilíaca externa se va a continuar como una arteria femoral y esta se va a recorrer pues a lo largo de todo el muslo. Y cuando pasa a nivel de la rodilla se va a convertir en lo que sería la arteria poplitea. Y esta arteria poplitea va a tener diversas ramificaciones, como lo sería la arteria tibial anterior, que va a dar lugar a la arteria pedia, la arteria tibial posterior, que va a dar lugar a la arteria peronea. Y bueno, estas son las que vamos a ver el día de hoy. Vamos a comenzar con lo que sería la arteria femoral. Tenemos que esta va a ser una continuación directa de la arteria ilíaca externa y va a comenzar por atrás y por debajo de lo que sería el ligamento inguinal. En el espacio subinguinal, esta va a recorrer todo el muslo para llegar a lo que sería el hiato aductor, al que va a atravesar para convertirse así en la arteria poplitea. Esta arteria en su origen se va a localizar en lo que sería la laguna vascular y va a estar delimitado por diferentes estructuras en su origen. Tenemos que en la parte de adelante va a estar limitado por lo que sería el ligamento inguinal, por detrás por el ligamento pectíneo, lateralmente por el arco iliopectíneo y medialmente por el borde libre del ligamento lacunar. Vamos a tener que esta arteria femoral va a tener diferentes ramas. Tenemos aquí la arteria epigástrica superficial. Esta va a nacer del lado anterior de la arteria y va a convertirse en una arteria subcutánea. Y esta arteria va a terminar en los planos superficiales de la pared abdominal. También tenemos a la arteria circunfleja ilíaca superficial. Esta igualmente se va a convertir en subcutánea y se va a dirigir hacia lo que sería la espina ilíaca anterosuperior, donde va a terminar en diversos ramos cutáneos. También tenemos la arteria pudenda externa superficial, esta igual se vuelve subcutánea y se va a dividir en una rama superior que se va a dirigir a lo que sería el tegumento del pubis y una rama inferior que se va a distribuir en el escroto en el caso de los hombres y en los labios mayores en el caso de las mujeres. Y también tenemos la arteria pudenda externa profunda. Esta se puede originar ya sea de la femoral o de la femoral profunda y se va a distribuir igualmente, bueno, parecido a la anterior, que sería en el escroto en los hombres, en los labios mayores en las mujeres. Y pues aquí les marqué la ilíaca superficial, la epigástrica superficial y también la pudenda externa. Posteriormente vamos a hablar que esta femoral va a tener diversas ramas cuando pasa por el triángulo femoral de lo que sería el muslo superior. Vamos a tener que va a originar a la arteria femoral profunda y pues esta va a ser en sí la rama más larga y va a ser la arteria principal que irriga a lo que sería pues los músculos del muslo y esta a su vez va a dar origen a diversas ramas circunflejas que en sí van a irrigar sobre todo pues al fémur y a la articulación de la cadera. Y bueno, pasando como tal a la femoral profunda, tenemos que pues esta, como les había mencionado, se va a convertir en femoral profunda cuando pasa... Pasamos a la superficial, por favor. La profunda le da al muslo, ya. Pequeñas ramas. Ajá. Bueno, bueno, va a tener diferentes ramas colaterales, como la circunfleja femoral lateral. Y bueno. Ya nos vamos a la superficial. Femoral superficial. Ok.
Eso ya no, porque no estamos estudiando anatomía, estamos estudiando anatomía quirúrgica. Entonces, como lo Ah, general, el primer cuadro estuvo bueno. bueno, es que en sí de la femoral superficial pues encontré que eran estas ramitas, pero pues no sé si esté bien. De la epigráfica superficial, la ilíaca superficial, la pudenda externa superficial y pudenda profunda. Y Pero la no. superficial baja y se hace poplitea. Ah, entonces vamos hasta la poplitea. Ah, ok, Vamos para perdón. abajo. Bueno, entonces la poplitea pues va a ser una continuación directa de la femoral, después de que esta atraviesa lo que sería el hiato aductor. Esta arteria poplitea pues va a pasar por detrás de lo que sería la articulación de la rodilla y va a ser una arteria voluminosa con aproximadamente 7 a 9 milímetros de diámetro y de 2 a 14 centímetros de longitud, y va a terminar a lo que sería el arco tendinoso del músculo sóleo, en donde se va a dividir en dos porciones, que sería la arteria tibial anterior y también la arteria tibial posterior. La anterior da lugar a la arteria pedia o dorsal del pie y la posterior a la fibular o peronea. Y bueno, va a tener diversas ramas colaterales. Tenemos a las arterias urales, que van a nacer de la cara posterior de la arteria poplitea y se van a dirigir hacia abajo para abordar las cabezas de los músculos gastrocnemios, que pues son los más superficiales de la pantorrilla. También están las arterias superiores laterales y mediales, y ambas se van a originar en la cara anterior de esta misma arteria, por encima de los cóndilos del fémur. Vamos a tener una rama medial y una lateral. La medial va a dar origen a una rama profunda y a una superficial. Tenemos que en la rama profunda eh, se va a anastomosar con diversas arterias Eso descendentes. no nos importa para vascular. Nos va de Ah, poplitea para abajo, se sale la tibial anterior y el tronco tibio peroneo. ok. Bueno, tiene Sí, más porque ramas. no queremos clase de anatomía, nada más Ah, como la ok. anatomía general. Bueno, también, bueno, de la poplitea, pues está la tibial anterior y la posterior. De la tibial, pues comienza a nivel del arco tendinoso del sóleo y va a tener diversas ramas colaterales. Tenemos, pues, la recurrente tibial anterior, las musculares, la malleolar anterior medial y la malleolar anterior lateral. La tibial anterior, bueno, la recurrente tibial va a tener un origen a la altura de la pierna y se va a dirigir entre la tibia y el músculo tibial. Las musculares pues irrigan a los músculos fibulares y la malleolar anterior medial a los ramos de la articulación y a los tegumentos que cubren el malleolo medial. Y la lateral se dirige hacia el malleolo material y a la articulación talofibular. También sobre esta misma tenemos que cuando alcanza el tobillo va a dar lugar a diversas ramitas, bueno, que sería la arteria pedia dorsal, esta atraviesa el tobillo y la superficie medial del pie y va a dar lugar a la arteria arqueada, que pues aquí se puede observar. Y la arqueada da lugar a los vasos que irrigan a los dedos del pie. Esta se va a extender, la tibial anterior se extiende a lo largo del dorso del pie hasta el primer espacio metatarsiano. Y bueno, tiene diversas ramas colaterales, la arteria lateral del tarso y Tampoco. la La tronco tibio peroneo, ¿de dónde sale? el tronco tibioperoneo es de la poplitea. Bueno, Muy bien. cuando surge la arteria tibial posterior y la pedia. Entonces, No, bueno, no, no. Sale de la poplitea, la tibial anterior como primera arteria. ¿Podemos ir a tu primer dibujo, por favor, doctora? El primero casi. mm, aquí. No, ese. Ajá, esa sencillez es la que necesitamos para lo que estamos hablando de vascular periférico. Ajá. Ah, Otra ok. vez. Desde arriba está la aorta, se parte en ilíaca interna, en ilíaca común. Nosotros no decimos primitiva. Primitiva lo dicen en los libros de nuestros maestros viejitos. Decimos ilíaca común, interna y externa. La interna va a darle irrigación a los músculos genitales y a todo el hueco pélvico, y la externa es de donde van a salir todas las arterias de la pierna. Y ahí viene de la ilíaca externa la femoral común,
luego femoral superficial y femoral profunda. La profunda le da circulación al muslo y la superficial es la que va a correr por todo el muslo por la parte medial. Y ahí viene la poplitea, que está en el hueco poplitea, en la parte más posterior. De ahí sale la tibial anterior, la cual se va a llegar hasta la pedia, y luego el tronco tibioperoneo, abajito donde salió la tibial anterior, sale el tronco tibioperoneo, y de ahí sale la peronea, que va sobre el hueso peroneo, y la tibial posterior. Esta se va hacia el dedo chiquito, y la tibial anterior se va hacia el dedo gordo. Y ya, Ah, es lo que queremos de arterias. ok. Ajá. Entonces, déjame salto. Mm, Entonces, es todo lo que queremos de arterias porque es lo que se va a enfermar. ok. La tibial anterior es la que más enferma en los diabéticos. Podemos entender que es la que más enferma porque se dobla en L. Hay que recordar el dibujito de la doctora, el primero, donde se ve que la tibial anterior sale como en una L. Esa es la que más se les tapa, porque al salir en L hace que haya mucha fuerza. Por ahí se ve el dibujito. Ajá. Salió como en sale como una L, la tibial anterior. La tibial posterior sale del tronco tibio peroneo y se va a darle al dedo chiquito. Entonces la que más se tapa es la tibial anterior, por esa L de donde surge. Ok. Entonces es como la anatomía que necesitamos conocer para operar. A la hora de operar, la verdad vemos ramitas y ramitas y ramitas y las ligamos. Ajá. A menos que sea una importante. Pero si vemos puras ramitas, las ligamos. Si estamos en un examen de anatomía, por supuesto que hay que sabernos todas. Pero aquí para anatomía quirúrgica, con esta generalidad, estamos bien. Ok. Bueno, Bien. entonces continuamos al siguiente tema. ¿Tu nombre Buenas completo, noches, ¿me doctora, escucho cuál bien? es? Mande. ¿Tu nombre completo cuál es, doctora? Río Mosqueda Yige. Ok, sale, gracias. Buenas noches, ¿sí me escucho? Sí. Sí. Bien, yo les voy a hablar sobre lo que es la insuficiencia arterial crónica. Por favor, le pones a la que sigue. Entonces, como definición de la insuficiencia arterial crónica, vamos a tener que va a ser un déficit del aporte sanguíneo a las extremidades inferiores. Esta déficit del aporte sanguíneo se va a dar por un desarrollo progresivo de lesiones estenosantes u obliterantes de los vasos sanguíneos. Principalmente va a ser una de las manifestaciones, la aterosclerosis, como lo dice ahí en la diapositiva, va a ser una de las principales, la principal causa, de hecho, de estas lesiones a nuestros vasos sanguíneos, lo cual nos va a llevar a un déficit del aporte sanguíneo. Principalmente las arterias que se van a afectar va a ser lo que son la aorta abdominal y sus ramas terminales, que nos va a dar como resultado cambios hemodinámicos. Estos cambios hemodinámicos van a ser al nivel del flujo sanguíneo arterial, que se van a traducir clínicamente como una disminución de la presión de perfusión y nos va a dar lugar a una isquemia en los tejidos. Por lo tanto, la clínica va a ser progresiva y va a dar tiempo a que se establezcan mecanismos de compensación. Otro punto importante que hay que considerar son los términos que ahí están, que es arteriosclerosis y aterosclerosis. La arteriosclerosis simplemente va a ser la definición del engrosamiento o endurecimiento de la pared arterial o de nuestro vaso sanguíneo. Por otro lado, la aterosclerosis va a ser la base de nuestra patogenia de la insuficiencia arterial crónica. En simples términos, se va a basar en una lesión de la capa íntima de nuestra arteria, compuesta por una capa fibrosa y núcleo ateromatoso. Más adelante, cuando les explique un poco sobre la fisiopatología, vamos a poder entender un poco más de esta patogenia. La que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, encontramos que la insuficiencia arterial crónica va a tener una mayor prevalencia en las personas adultas o mayores de 70 años. Va a afectar en un 15 a un 20%. En cuestión o en comparación a la población en general, a un 3 a 5%. La guía de práctica clínica, así como varios también
artículos coinciden que la presentación de esta patología va a ser más frecuente asintomática, en comparación a la asintomática. Por cada una persona que sea asintomática va a haber 3 asintomáticos. Va a ser o se va a encontrar una mayor prevalencia en hombres, pero principalmente en grupos etarios jóvenes, porque conforme avanza la edad, cuando ya se llega a una edad adulta, de 60 a 70 años, la comparación entre hombres y mujeres o la prevalencia de esta enfermedad va a ser igual, no va a tener como una diferencia muy grande. Ahora, la mortalidad de los pacientes con claudicación. La claudicación, más adelante lo veremos en cuadro clínico, que va a ser la principal manifestación clínica que van a tener nuestros pacientes. Entonces, la mortalidad con claudicación va a ser del 50% a los 5 años. Y en los pacientes con isquemia crítica, que ya es una evolución más grave de lo que es la insuficiencia arterial crónica, va a ser del 70%. Finalmente, la frecuencia de amputación va a ser del 1 al 7% dentro de cuando ya se esté presentando o ya tenga una prevalencia de la enfermedad de más de 5 a 10 años. Igual, esta frecuencia de la amputación va a aumentar si como factores de riesgo o como antecedentes se tiene diabetes mellitus. La que sigue, por favor. En cuanto a su patogenia, pues vamos a tener factores modificables y factores no modificables, perdón. Nos vamos del lado izquierdo comenzando con los factores no modificables y vamos a empezar con la genética. Principalmente van a ser aquellos trastornos mendelianos, como por ejemplo ahí la hipercolesterolemia familiar, que nos va a dar una mayor predisposición a generar este proceso o esta patogenia por un aumento del colesterol en el organismo. Como segundo punto tenemos los antecedentes heredofamiliares, es decir, que tengamos familia que ya haya padecido, por ejemplo, diabetes mellitus o que tenga tabaquismo, que tenga antecedentes de tabaquismo, pues son factores predisponentes también de esta enfermedad. La edad, conforme pues vaya aumentando, vaya aumentando la edad, pues la prevalencia de la enfermedad igual va a ser mayor. Nos vamos ahora, bueno, como último punto tenemos lo del sexo, que va a ser predominante en el género masculino. Pero como les comentaba, esta prevalencia o predominancia en el género masculino va a ser en la población joven. Se señala que de 30 a 45 años va a ser como el rango que se considera como población joven para que haya o se considere una mayor prevalencia en el género masculino. En comparación a cuando ya se va avanzando de edad, pues la prevalencia va a ser igual. Ahora, con respecto a los factores modificables, uno de los primeros que tenemos es la dislipidemia, que esta dislipidemia va a ser conocida por la elevación del colesterol total y el colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad, como lo tenemos ahí, el CLDL. Y va a haber un descenso del colesterol unido a lipoproteínas de alta densidad, como lo tenemos ahí, el C-HDL. Estos van a esta hipercolesterolemia que vamos a tener, pues nos va a llevar a un mayor riesgo de desarrollar esta insuficiencia arterial crónica. Como otro punto importante es el tabaquismo. El tabaquismo va a ser el factor de riesgo que más se va a asociar al desarrollo de una isquemia o de una insuficiencia arterial crónica. Aquí lo tenemos como EAP, significa enfermedad arterial periférica. La diabetes mellitus va a provocar hipercolesterolemia y a su vez va a aumentar el riesgo de amputación hasta 10 veces. También se señala que un aumento del 1% de la hemoglobina glucosilada va a aumentar la prevalencia o el porcentaje de que se presente esta patología del 25%. Como penúltimo punto tenemos la hiperhomocisteinemia, que la homocisteína va a ser una proteína que se va a utilizar para la formación de vitaminas, principalmente la vitamina B12. Esta hiperhomocistinemia lo que va a hacer es promover la oxidación del SLDL, o sea, del colesterol unido a las lipoproteínas de baja densidad, y a su vez va a inhibir la síntesis de óxido nítrico. El óxido nítrico es un importante vasodilatador, entonces si no hay una inhibición de esta síntesis, pues no va a llevar a una vasoconstricción. Y finalmente otro factor importante es la hipertensión. La hipertensión tiene menor importancia ya que los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de esta patología se van a considerar el tabaquismo y la diabetes mellitus.
¿Hasta aquí voy bien? ¿No hay alguna duda? ¿No? Sí, vas Todo bien. bien. Vale. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bien, como fisiopatología, aquí lo que yo les voy a explicar es la fisiopatología o la patogenia de la aterosclerosis. Pues bien, les comentaba que la insuficiencia arterial crónica va a estar dada como base, o como base va a tener la patogenia esta. Entonces, para definir a la aterosclerosis, va a ser una respuesta inflamatoria y de cicatrización crónica de la pared arterial tras una lesión endotelial. Por lo tanto, comenzando con la primera imagen que se tiene ahí, vamos a comenzar con una lesión endotelial crónica. ¿Sí me escucho bien? Sí. Ah, ok, ya. Ahí, como bien arriba en la primera imagen dice lesión endotelial crónica. Esta lesión endotelial crónica pues va a estar dada por los factores que les comentaba previamente, como es la dislipidemia, es la hipertensión, el tabaquismo, la hiperhomocisteinemia. También a su vez pueden estar asociados factores hemodinámicos también como toxinas, virus y reacciones inmunitarias. Una vez que ya se nos esté presentando una lesión endotelial crónica, porque debe de ser crónica para el desarrollo de esta patogenia, pues lo que nos va a conllevar es a un aumento en la permeabilidad vascular. Este aumento en la permeabilidad vascular pues nos va a permitir la adhesión de leucocitos y la acumulación de lipoproteínas. Principalmente si tenemos un aumento en sangre de lipoproteínas de baja densidad, así también como de colesterol, tenemos una hipercolesterolemia, pues va a tener una facilidad de adherirse a nuestro vaso sanguíneo por esta lesión presentada al endotelio vascular. Eh, Uno de de los células que se van a adherir al endotelio vascular van a ser los monocitos, como lo estamos viendo en la segunda imagen. Ahí estamos viendo al monocito cómo está llegando ya al endotelio vascular y ya se está queriendo meter a lo que es la capa íntima, que es donde se va a llevar a cabo toda nuestra patología. Una vez de que ya ingrese a nuestra capa íntima, lo que va a hacer este monocito se va a transformar en macrófago y en una célula espumosa. Esta célula espumosa va a ser de gran importancia porque va a estar compuesta de lípidos más que nada y nos va a ayudar a la formación de lo que le llamamos ahí a lo que está en la estría grasa, como lo vemos en la cuarta imagen. A ella se está formando lo que es la estría grasa por la formación de estas células espumosas y a su vez va a haber una adhesión plaquetaria. Esta adhesión plaquetaria nos va a llevar a la liberación de diversos factores. ¿Cuáles son los factores principales que se van a liberar? Pues el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento de fibroblastos y el factor de crecimiento transformante alfa, que van a ayudarnos a, ¿cómo decirlo? A activar más que nada a las células del músculo liso. Y una vez de que ya se formó nuestra estría grasa por la adhesión de lipoproteínas de baja densidad y de colesterol en nuestro vaso por ese aumento de la permeabilidad, pues nos va a conllevar a una proliferación de las células musculares lisas y a la producción de matriz extracelular por estas mismas células musculares lisas. Eh, También ahí vemos lo que es el reclutamiento de los linfocitos T. Ese reclutamiento de los linfocitos T también va a ser un factor crucial para que se activen nuestras células musculares lisas. Y estas células musculares lisas, ¿por qué son tan importantes? Pues una vez de que ya hay una proliferación de estas células y el depósito de matriz extracelular también dadas por estas, pues se va a formar lo que va a pasar de una estría grasa a lo que ya se va a convertir a un ateroma maduro. Y esto va a favorecer al progresivo crecimiento de lesiones ateroscleróticas en nuestro vaso sanguíneo. En la siguiente imagen, por favor, le das a la que sigue. Vamos a verlo de una manera como más resumida. Y vamos a ver que todo comienza con una lesión o disfunción endotelial. Esta lesión y disfunción endotelial nos va a llevar a a una permeabilidad de nuestro vaso. Ahí estamos viendo cómo ya el LDL se está metiendo a nuestro vaso sanguíneo por este aumento de la permeabilidad vascular y a su vez hay un reclutamiento y adhesión de monocitos. Como les comentaba, una vez de que ingrese el monocito en la capa íntima, se va a transformar en macrófago. Va a haber reclutamiento de linfocitos T y estos linfocitos T nos van a liberar citocinas proinflamatorias. El macrófago, a su vez, también nos va a liberar factores como son la interleucina 1, que nos va a ayudar al aumento de la permeabilidad vascular o a un daño del vaso también.
Como les decía, va a haber un reclutamiento y migración de las células musculares lisas. Y este reclutamiento y migración de las células musculares lisas, como lo estamos viendo abajo, que ya se están reclutando, ya están saliendo de la capa media de nuestro vaso, ya están subiendo prácticamente a la capa íntima, pues se va a dar dado por la secreción de citocinas dadas por los macrófagos. Una vez de que ya ya haya un reclutamiento de estas células musculares lisas, pues van a ser las que nos van a liberar la síntesis de matriz extracelular y darnos como tal la patogenia, que es la formación del ateroma ya maduro. Y una cosa importante también es de que el HDL pues nos va a ayudar a eliminar el colesterol de estas acumulaciones, pero si tenemos igual una disminución del HDL, pues no nos va a ayudar de mucho para la liberación de este colesterol malo que tenemos en nuestro vaso sanguíneo. Prácticamente en esto consiste la patología, en un aumento de la permeabilidad, se adhieren lipoproteínas de baja densidad, colesterol, hay reclutamiento de células inmunitarias y hay una proliferación de células musculares lisas para la liberación también de matriz extracelular y la conformación de lo que es el ateroma maduro. Y así es como nos llevaría a, como dice ahí, a una, a una insuficiencia en el flujo sanguíneo en las extremidades por estenosis arterial. Esta estenosis arterial está dado por nuestro ateroma que se formó previamente y a su vez va a progresar en su historia natural hasta provocar una oclusión arterial completa. Con este dibujo, ¿nos puedes decir por qué el tratamiento es aspirina? Por el reclutamiento de las plaquetas. Exacto. ¿Y por qué el tratamiento es añadirles atorvastatina? Para disminuir la adhesión de lipoproteínas a nuestro vaso sanguíneo. Muy bien. ¿Y por qué le ayudarías también a que estuviera bien controlada la hipertensión? Para que no haya una vasoconstricción y eso nos provoque una mayor lesión en el vaso sanguíneo. Ajá. Y tanta migración de las células musculares lisas que tienes ahí que está migrando hacia adentro, la va a hacer más gruesa. Más gruesa, ajá. Y eso va a provocar que se pueda acumular más fácilmente la placa de colesterol. Sí. Muy bien. Y el colesterol casi funciona como si fuera azúcar. Entonces el azúcar también se junta así. Y también por eso se endurecen las arterias. Por eso también es un factor de riesgo la diabetes mellitus. Exacto. Muy bien. Ah, y otra, ahí hablaste de linfocitos T. No es el tema, pero el COVID le da a los linfocitos T y por eso se trombosaban. Y bueno, se siguen trombosando. Es por toda esa migración de linfocitos T, de los cuales ya también hablaste. Sí. Entonces, el dibujo está muy bueno porque nos deja casi definir por qué tratamos y cómo los tratamos. Bien hecho, Aldair. Gracias. ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Bien, dentro de nuestro cuadro clínico, como les mencionaba anteriormente en la epidemiología, la principal manifestación clínica que van a tener nuestros pacientes va a ser la claudicación intermitente. ¿Cómo va a ser o podemos definir esta claudicación intermitente? Pues va a consistir Pregúntale a un compañero qué es la claudicación. Tenemos Ah, muchos compañeros. Alguien ¿quién puede díganos o yo decirme? les digo. Sobre Doctora, todo. ¿puedo Ajá, a ver, participar? Egon. ¿Sí? Bueno, pues la claudicación la referían como aquella manifestación que era, bueno, aquella manifestación que se daba cuando los pacientes al momento de estar caminando comenzaban a sentir dolor y pues bueno, se caracterizaba por la 6P, que era dolor, No, palidez cutánea, pulsos ausentes. no. Es isquemia arterial crónica. Sí tienen dolor, pero ¿dónde? En el muslo, en el chamorro, en el glúteo, ¿te acuerdas? Sí, era dependiendo en qué parte, qué arteria era la afectada. Y podían tener dolor en la pierna, en la pierna. Ok, tienen dolor en la pierna, se cansan, tienen que descansar la pierna para poder seguir caminando. Eso es la Y claudicación también, por intermitente. ejemplo, si llegaba a haber incluso dolor ya estando en reposo, es porque ya había una mayor progresión de la isquemia. Exacto, Egon. Muy bien. ¿Y algún otro síntoma que se acuerden? Ya, doctora. A ver, Dani.
Sí, bueno, decía que era muy importante a la hora del cuadro clínico hacer como o sea, como un buen diagnóstico de una claudicación vascular de una neurógena. Dice que la vascular siempre es o sea, son como cantidades de tiempo o de distancia determinadas como normales para el paciente. O sea, a diferencia como de la neuronal que decía que podía ser como variadas. Y decía que el dolor neuronal podía estarse moviendo de lugar y la claudicación en este caso siempre era como en el mismo grupo muscular o en el mismo lugar afectado. Exacto. Aquí hablamos mucho de metros, 200 Ujú. metros o 500 metros, y siempre son esos. O sea, ellos saben que 3 cuadros y ya se cansan. Solitos ya lo saben. Y en el neurogénico, como mencionas, a veces duran más, a veces duran menos. Y aparte Muy también el bien. tipo de dolor, ¿no? ¿Cómo es el dolor, Aldair? Porque aquí en la claudicación, bueno, aquí en lo vascular lo señalan como un tipo calambre y en lo neurológico como que les quema, como que arde. Exacto, sí. Muy bien. ¿Y las piernas, qué síntomas tienen físicamente? ¿Tú lo ves? ¿Está gordito, rosita, con mucho vello o no? Sí, ¿Cómo está la pierna? Hay bueno, palidez. hay palidez y aparte está como caliente. No, no, no. Es que me Está arterial Están frío. frías, ¿no? Están Frías, sin frías. vello. Sí, Exacto. está fría Y y la sin piel vello. está pálida. Muy bien. Me gusta que todo el mundo quiera hablar. Eso a mí me gusta más. Exacto. Están frías, están sin vello, las uñas están duras, están gruesas, No hay tienen sensibilidad. deformaciones en los dedos. Ajá. Mencionaba que también aparte de todo esto, de lo que la piel se encontraba fría, dura, normalmente delgada, la pierna, tampoco hay sensibilidad o al menos una disminución en la sensibilidad de los pacientes. Exacto. Por eso estamos poniendo los temas pegados de isquemia arterial crónica y pie diabético. ¿Lo recuerdan? Parece, Mis parece doctores que con sí. los que estamos rotando ahorita. Sí, doctora. Esos temas van junto pegado, isquemia arterial crónica de pie diabético. Muy bien. Entonces, Doc, síguele a tu siguiente diapo, por favor. Ya me salto de las obstrucciones de los diferentes tipos de dolor. Bueno, ¿dónde se refiere el dolor? Ah, sí. Ok. Tenemos como el general. Ujú. Bueno, aquí ya es cuando ya el cuadro clínico ya sí, ya como que ya empeoró porque ya se está presentando una isquemia crítica y aquí lo que se va a referir es el dolor en reposo, el cual se va a aliviar al colocar el miembro en declive. Este dolor en reposo suele aparecer por la noche o cuando el paciente adopta una posición en decúbito de localización distal, generalmente en el pie. Esto es en torno a una úlcera o un dedo gangrenoso y se exacerba con el frío. Y también otra, cuando ya estamos viendo una isquemia crítica, es la aparición de lesiones tróficas, como les mencionaba anteriormente, ya sea una úlcera o un dedo gangrenoso. Por eso una de las, cuando hay un factor de riesgo como es la diabetes, pues puede presentarse el pie diabético y nos puede llevar a esto. Otros signos de disminución, ¿mande? Sí, sí, sigue, sigue. Ah, perdón. Otros signos de La disminución de flujo. clasificación, doctor Aldair. La Ah, sí, ahorita. clasificación. Sí, la tengo en la que sigue. Ah, sigue, sigue. A la que sigue. Pues aquí tenemos la clasificación de Fontaine y de Rutherford. Bueno, la de Fontaine nos refiere 4 estadios. El estadio 2 se divide en A y en B, pero principalmente para poder clasificar, clasificar a nuestro paciente en estadio, se tiene que hacer una anamnesis. Como arriba están las preguntas principales que se debe hacer, es cuánto camina, la distancia hasta el dolor, cuánto pasa para que comience el dolor, descansar después de que aparece el dolor. También el tiempo de recuperación, cuánto tiempo tiene que pasar para que ya no le duela y la progresión en el tiempo, que es de lo que les comentaba. Por un lado, tenemos la clasificación de Fontaine, que nos menciona el primer estadio, que es el asintomático, igual como en el de Rutherford. Un paciente asintomático que se puede clasificar en estadio 1 va a ser aquel que presente los factores de riesgo que les mencionaba anteriormente, como es el tabaquismo, como es la diabetes, como es la hipertensión, como son las dislipidemias. Ya después, cuando tenemos un estadio 2A, como es en la clasificación de Fontaine, va a ser cuando se presenta una claudicación leve, es decir, que se presente un dolor mayor a 200 metros. Después, en el 2B, va a ser cuando se presente ese mismo dolor, pero antes de los 200 metros.
Por último, bueno, en el estadio 3 vamos a tener cuando ya se presenta el dolor isquémico en reposo y por último, cuando ya se está presentando en el estadio 4 una ulceración o gangrena en alguna parte de la extremidad afectada. Por el otro lado, tenemos la clasificación de Rutherford, que igual comienza con un estadio asintomático, que este asintomático igual es por los factores de riesgo. Aquí igual tenemos una claudicación ligera, una claudicación moderada y una claudicación severa. Aquí va de los 500 hasta los 200 metros. ¿Cuánto es el tiempo que puede pasar, la distancia que puede recorrer el paciente para que se presente el dolor? Por último, en los últimos 3 estadios, que es en el cuarto estadio, pues es cuando ya se presenta el dolor isquémico en reposo, cuando les comentaba anteriormente que ya se presentaba una isquemia pues severa, y ya en el quinto estadio pues es una pérdida tisular menor, y la sexta es una pérdida tisular mayor que ya amerita casi o ya está a punto de ser amputado la extremidad en función de esta. Bueno, hablando acerca del diagnóstico, uno de los puntos para poder diagnosticar lo que sería una isquemia arterial crónica justamente va a ser lo de los datos de la claudicación intermitente, y pues ya vimos la clasificación y que es el dolor pues en las piernas, dependiendo igual de la distancia. También otro punto que nos pudiera orientar a lo que sería esta enfermedad sería cambios en la medición de la tensión arterial entre dos puntos de la misma extremidad, y estos cambios para poder pues como que diagnosticar deberían de ser mayores a 20 milímetros de mercurio, bueno, con una diferencia mayor de 20 milímetros de mercurio, y también al momento de auscultar a este nivel que se localizan los cambios de la tensión arterial, se pudieran llegar a escuchar lo que serían soplos. Y como comentábamos, igual en la clínica, puede haber cambios en lo que sería la coloración cutánea, pues teniendo palidez, y cambios tróficos cuando ya es una isquemia ya más severa, como comentaba nuestro compañero, con úlceras o con gangrena. También hay diversas pruebas complementarias que se pueden utilizar. Tenemos principalmente a lo que sería, bueno, es muy utilizado el índice tobillo-brazo, o también llamado índice tobillo-braquial. Nos va a servir para lo que sería comparar la presión arterial de un tobillo con la presión arterial del brazo, y pues en sí es el método diagnóstico más importante y la primer prueba a realizar cuando se tiene una sospecha de una oclusión arterial crónica. Y bueno, para poder realizar pues este índice se tiene que medir pues la tensión arterial sistólica braquial y la tensión arterial sistólica de la arteria pedia, y también de la tibial posterior. Y para poder sacar el índice se va a dividir lo que sería la sistólica del tobillo. Se va a utilizar el valor más alto, ya sea que el valor más alto sea de la dorsal del pie o que el valor más alto sea de la tibial posterior. Y esto se va a dividir entre la tensión arterial sistólica del brazo. Lo normal es que este índice al momento de dividir sea de 1 a 1.3. Y pues aquí les puse un ejemplo para sacarlo. Y bueno, hay diferentes pues valores que se pueden, pues sí, que pueden dar alguna sugerencia de una isquemia. Tenemos que en sí lo normal es de 1 a 1.3, o sea, es el valor de los vasos sanguíneos normales. Cuando hay más de 1.3 se supone que pues no es sano, porque pudiera llegar a indicar que los vasos están calcificados, y esto pudiera llegar a suceder en lo que sería pues una diabetes o también en una enfermedad renal crónica. Cuando el índice tobillo-brazo es de 0.41 a 0.9, se puede llegar a indicar que hay una enfermedad arterial periférica de leve a moderada, y cuando es menor a 0.40 indica una enfermedad arterial periférica severa. También existen otras pruebas complementarias, como lo sería la ecografía arterial duplex. Esta pues nos permite en sí visualizar los vasos y evalúa el flujo sanguíneo por los vasos sanguíneos e identifica las arterias que están ya sea bloqueadas o estrechas. También existe la angiografía. Esta pudiera llegar a ser una prueba diagnóstica, aunque se utiliza más que nada para el tratamiento de revascularización. Pero bueno, aquí se utiliza pues una inyección con una sustancia de contraste en los vasos sanguíneos,
y se permite ver el flujo sanguíneo de las arterias mientras este se produce. Se puede rastrear este flujo de sangre con diferentes técnicas de imagen. Puede ser una angiografía por resonancia magnética o también una angiografía por tomografía computarizada. Con respecto al tratamiento, vamos a tener el no farmacológico, el farmacológico y el quirúrgico. El farmacológico, bueno, le das a la anterior, perdón, sí, gracias. El no farmacológico va a consistir principalmente en el control estricto de los factores de riesgo cardiovascular, el ejercicio físico y la higiene arterial. Como medidas de higiene arterial, según la guía de práctica clínica, tenemos que utilizar ropa ajustada, se deben de mantener las extremidades protegidas del frío, no elevar las extremidades. El ejercicio supervisado debe estar disponible como parte del tratamiento inicial de todos los pacientes con enfermedad arterial periférica. Debe estar indicado realizar las sesiones de ejercicios 3 veces por semana durante 3 meses y realizar evaluaciones médicas al término de los 3 meses. Esos ejercicios son los que están del lado derecho, que se va a recomendar un entrenamiento de 3 meses con 3 sesiones por semana. Esto se va a hacer un entrenamiento de una caminadora en banda, que nos va a ayudar a una mejor función para que los pacientes puedan tener como mayor duración a que no les llegue a causar el dolor o les aparezca el dolor. Estas sesiones van a durar entre 30 a 60 minutos y deben de estar indicadas y vigiladas médicamente. Como último, tenemos el uso de calzado especial, esto para evitar lesiones atróficas principalmente en los pies, y la suspensión del hábito tabáquico como principal factor de riesgo para el desarrollo de la insuficiencia arterial periférica o crónica. ¿Le das a la que sigue, por favor? Bien, como tratamiento farmacológico vamos a ver diferentes. Bueno, vamos a iniciar con los antiplaquetarios, que estos antiplaquetarios se van a recomendar para reducir el infarto del miocardio, el EBC, muerte vascular en pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática. Vamos a comenzar con la aspirina, que la aspirina se va a indicar como en un rango de 75 a 325 miligramos al día. Esto según la guía de práctica clínica. Como mecanismo de acción de la aspirina va a inhibir la producción de tromboxano A2 por acetilación irreversible del COX-1. El tromboxano A2 va a ser lo que nos va a provocar la aspirina es evitar la agregación plaquetaria. Por otro lado, tenemos al clopidogrel, que se va a dar en dosis de 72 miligramos al día. Este se va a preferir en lugar del ácido acetilsalicílico o de la aspirina. Su mecanismo de acción es que este profármaco va a inhibir irreversiblemente a los receptores plaquetarios P2Y12. Esto va a impedir la unión del ADP a los receptores plaquetarios, a estos que les había comentado, así disminuyendo el AMP cíclico y a su vez pues no nos va a dar la agregación plaquetaria. Por otro lado tenemos, o la guía de práctica clínica lo señala como tratamiento de primera línea al cilostazol, que este cilostazol igual va a ser un antiplaquetario y se va a indicar de 3 a 6 meses en dosis de 100 miligramos, 2 veces al día para mejorar la distancia de caminata sin dolor en pacientes que no tengan insuficiencia cardíaca congestiva. El mecanismo de acción que va a tener el cilostazol va a ser inhibir la fosfodiesterasa, y al inhibir la fosfodiesterasa del músculo liso, pues va a ayudarnos a hacer una vasodilatación, ya que como les decía anteriormente en la fisiopatología, pues va a haber una proliferación de las células musculares lisas. Por lo tanto, sería de gran apoyo como tratamiento para este cuadro. Como tratamiento de segunda línea, la guía de práctica clínica señala a la pentoxifilina en dosis de 400 miligramos 2 veces al día por 3 a 6 meses. Su mecanismo de acción de la pentoxifilina va a ser disminuir la viscosidad y va a aumentar la flexibilidad de los eritrocitos para que no se quede como atrapado la sangre ahí y no nos empiecen a formar lo que serían los coágulos o los trombos. ¿Aquí hay alguna duda? Entonces le daríamos cilostazol. Les recomiendo que le den nada más las primeras 2 semanas 50 miligramos cada 12 horas y luego ya lo suban a 100 cada 12 horas porque les da un poco de taquicardia y cefalea. Entonces ver si lo toleran, dosis a la mitad. Y aspirina, entre más miligramos des, más analgésico es.
Y entre menos miligramos das, más antiagregante es. Entonces, con dar 100 miligramos estamos bien. 100 o 150 miligramos de aspirina y estás bien. Se daría una vez al día. Y clopidogrel se da 2 veces al día. No, nada más una. Clopidogrel una vez al día, 75 miligramos. Sí. La pentoxina la usamos. Esa da muchas agruras y dolor de cabeza. Pero si es lo que hay, que es lo que tenemos en el ISSSTE y en el IMSS a veces, pues lo das. Ok, gracias, doctora. Pues sí. Pero sí vienen las guías de práctica clínica, pero Sí. no. De hecho, se señala como tratamiento de primera línea al cilostazol y si no, se pasa a aspirina o a clopidogrel. Exacto. Aquí yo tenía alguna duda, doctora, si tenía que hablar del tratamiento quirúrgico. Nada más menciónanos cuáles hay. Hay abierto y cerrado. Sí, bueno, tenemos lo que la revascularización, que esta revascularización, obviamente el tratamiento quirúrgico solamente va a estar indicado en aquellos que estén en estadio 2B del estadio o de la clasificación de Fontaine, que es cuando tienen una distancia menor a 200 metros. Aquí va a haber 2 tipos de cirugía, o pues sí, por decirlo así, que va a consistir por medio de una angioplastía con implante de stents o mediante una cirugía de bypass. Aquí la elección de una u otra técnica va a depender de la localización de la estenosis y de las comorbilidades del paciente. Por ejemplo, aquí se describen dos, ahí, como ahí está en el diagrama, pues se describen 2 importantes estenosis, lo que es la enfermedad aortoilíaca y la enfermedad femoropopitlea. Comenzando con la enfermedad aortoilíaca, pues de elección va a ser la angioplastía con stents en lesiones cortas de 5 centímetros, como ahí lo vemos. Cuando se presenta una lesión menor a 5 centímetros, se van a utilizar stents. Y si llega a existir una oclusión extensa que incluya ilíacas y aorta, pues se va a realizar un bypass aortobifemoral, como lo dice ahí. Por el otro lado, cuando se presenta una enfermedad femoropopitlea, pues la angioplastía con stents en lesiones cortas va a ser la de elección, en lesiones cortas de 25 centímetros. Cuando se presenta una lesión mayor de 25 centímetros, pues se va a utilizar el bypass femoropopitleo. Aquí en el bypass femoropopitleo se va a utilizar un injerto de vena safena. Lo ideal siempre es usar injerto de su propio cuerpo para no tener anticuerpos contra ese objeto extraño, que es la vena. Sí, Muy eso bien. sería en cuestión de la insuficiencia arterial crónica, eso sería todo. Okay. ¿Alguna duda tiene alguien? No, doctora. No. Okay. Y obviamente, bueno, como último quería agregar que el pronóstico de lo que es la insuficiencia arterial crónica, pues va a ser principalmente el control de los factores como es el tabaco y la diabetes mellitus. Es dificilísimo, el tabaco es de lo más difícil porque es una droga aceptada. Sí. Nada más incitarlos, animarlos a que le bajen. El paciente no va a la consulta para que los regañemos, ya bastante los molestan en su casa. Van a que les demos una sugerencia. No van a que les digamos que también están muy gorditos, también, ellos ya lo saben. Van a que les demos una sugerencia y ya. No se metan mucho en regañarlos porque eso no van. Y mientras nos vean jóvenes, menos. Tenemos como que no nos hacen caso porque nos ven jóvenes. A mí también me incluye, pero ustedes pues todavía la van a sufrir más porque en cuanto salgan son muy jóvenes y no les hacen mucho caso. Entonces no molesten mucho con eso. Ustedes ya saben, lo comentan una vez y ya. El paciente ojalá lo tome, pero es muy difícil que quiten el cigarro. Sí. Gracias. ¿De qué? ¿Pie diabético? Bueno, ahora vamos a pasar con pie diabético. Bueno, el pie diabético va a ser la alteración de las estructuras anatómicas y funcionales del pie. Esto va a ser a causa de, como consecuencia del daño que va a producir una hiperglicemia sostenida en los diferentes tejidos. En este caso, pues nos va a conllevar a padecer de neuropatía y vasculopatía periférica, que es lo que acabamos de ver. Y también va a estar asociado a otros factores desencadenantes o factores de riesgo que ahorita en un momento vamos a ver. Y bueno, esto nos va a dar lugar a una úlcera que puede estar en diferentes grados en el pie, que puede llevar incluso hasta la necrosis.
Entonces aquí vamos a tener dos conceptos importantes. Vamos a tener primeramente la neuropatía periférica, que esta va a ser la alteración en la sensibilidad superficial o vibratoria o de los reflejos osteotendinosos. Y la vasculopatía periférica va a ser la abolición, disminución o asimetría en los pulsos de las extremidades inferiores. Bien, en cuanto a sus factores de riesgo, vamos a tener que se van a dividir en generales y en locales. En cuanto a los generales, vamos a tener una evolución de la diabetes que sea mayor a 10 años, la edad que sea mayor a 40 años del paciente, que tenga una hipertrigliceridemia, que, bueno, parece que hipertrigliceridemia, hiperuricemia, nefropatía, también que tenga una hiperglicemia sostenida, que bueno, pues tienes diabético. En este caso se menciona que tenga una hemoglobina glucosilada mayor a 8, puede aumentar el riesgo de amputaciones. También que tenga hipertensión arterial, hipercolesterolemia, retinopatía o tabaquismo, debido a que el tabaquismo pues afecta la microcirculación y pues también nos puede afectar. Y en cuanto a los locales, vamos a tener que factores de riesgo puede ser que el paciente padezca alguna deformidad del pie, que tenga hiperkeratosis, que en este caso sería como los llamados callos, la presión plantar elevada, los traumatismos, la neuropatía y la enfermedad vascular periférica, que todos estos locales en conjunto, pues al final nos van a terminar por desencadenar la enfermedad. Bueno, el pie diabético. Y bueno, y basado en esto vamos a tener una clasificación del pie de riesgo. Esta pues nos va a servir para, pues, para valorar al paciente que todavía no tiene ninguna ulceración, quienes tienen mayor riesgo de presentarla. Entonces vamos a tener primeramente los de bajo riesgo. Estos pacientes pues van a tener una sensibilidad conservada y pulsos palpables. En este caso se les recomienda una inspección anual para, pues, para valorar otra vez su patología, cómo va avanzando. También los de riesgo aumentado van a tener una neuropatía o una ausencia de pulsos u otro factor de riesgo. En esto se les recomienda una visita cada de 3 a 6 meses, ya sea, pues en este caso 3 o que vayan 4 o 2 veces al año, para visitas de control. Y también los que tienen un alto riesgo van a tener neuropatía o pulsos ausentes junto con las deformidades o cambios en la piel, o que hayan tenido una úlcera previa que haya sido tratada y esté en repitilización o esté en periodo de epitelización otra vez. Aquí en estos pacientes pues se recomienda la visita ya sea mensual o cada 3 meses para valoración. Y bueno, en este caso pues el pie ulcerado pues ya sería ahora sí que un grado de pie diabético. En este caso pues ya se le empezaría a dar un tratamiento según el grado que tenga. Y Con esto podemos entender que en cuanto les diagnostican diabetes, hay que educarlos a que vayan al médico general a revisarle los pies. Entonces, no se vuelvan médicos generales que nada más surten metformina e insulina. Son médicos generales que tienen que revisar los pies de los pacientes. Ellos ya no les duele ni se dan cuenta cuando están mal. Y si ya les cerró la herida, pues sí, bravo, bravo, pero sigue siendo un pie de mucho riesgo. Deben de estarlo revisando. Muy bien. Así es. La que sigue. Y bueno, vamos a tener una de sus clasificaciones del pie diabético. Esta es la clasificación según Wagner. En este caso vamos a tener que esta clasificación se nos va a dividir en 5 grados. Y pues cada grado va a tener pues ciertas características. En este caso vamos a tener primeramente en el grado 0, pues va a ser un pie sin ninguna lesión. Entonces pero va a ser un pie de riesgo. Basado en la diapositiva anterior, pues va a ser un pie de riesgo. Entonces, pues en este paciente pues va a presentar una hiperkeratosis, que bueno, en este caso pues serían los callos gruesos. También va a presentar zonas de piel engrosadas, algo descamadas en zonas de máxima presión, como puede ser sobre todo las cabezas del metatarsianas y el talón. También pueden presentar algunas grietas y fisuras, y sobre todo en localización interdigital.
En el grado 2 vamos a tener, grado 1 vamos a tener úlceras superficiales, en la cual pues ya vamos a tener una destrucción del espesor total de la piel. En este caso, nada más pues va a estar afectada ahora sí que la pura piel, no va a afectar a tejido subdérmico. Y bueno, esta generalmente afecta zonas de presión, de mucha presión, como ya les había dicho, como las cabezas metatarsianas, y también al talón. Entonces ahí vamos a tener sobre todo ese tipo de lesiones. En el grado 2 vamos a tener que, en este caso ya va a haber una penetración y va a llegar hasta el tejido subdérmico. En este caso, pues tejido adiposo. Y pues ya se va a empezar a afectar pues esas partes, pero sin afectar a hueso, y ya también va a haber una presencia de infección. Entonces, en el grado 3, ahí vamos a tener que esta va a estar caracterizada porque ya va a ser una lesión muy extensa y profunda. En esta vamos a tener que va a haber presencia de pus, mal olor, y va a provocar una deformación del pie. En este caso, pues va a estar caracterizada por presentar una osteomielitis, que va a ser una infección ósea de de carácter purulento, y esta va a ser más frecuente causado por Staphylococcus aureus. También entre sus características de la osteomielitis es que no va a presentar fiebre. Entonces, pues al paciente no le duele, no presenta fiebre, pues no va al médico. Y bueno, pasando a los otros grados, serían los grados 4 y 5, los cuales vamos a tener que ya va a haber una gangrena, ya va a haber una necrosis. Pero en el grado 4 va a ser una gangrena limitada, en la cual pues nada más va a ser en cierta parte del pie, ya puede ser en alguna parte específica, o puede afectar a los dedos, nada más, dedos, talón o planta, pero no todo. Y en el grado 5 ya es cuando es una gangrena extensa, que ya se ve afectado todo, pues ahora sí que todo el pie, y puede tener incluso efectos sistémicos. Ahí en la imagen de al ladito, pues se puede ver, ¿no? Ahí los engloban, ¿no? Grado 0, pues nada más son los puros callitos. El grado 1 ya es una lesión superficial. Grado 2, pues ya es un poquito más profunda, que llega hasta tejido adiposo. Grado 3 ya afecta músculo y huesos, y ya grado 4, pues ya es ahora sí que necrosis de una parte, y grado 5, pues ya sería todo el piecito. La que sigue. Bien, aquí esta es otra clasificación que tenemos, que se nos viene Permíteme manejando. tantito, Sí. doctor Jesús Emanuel, ¿cuál es la de Texas? La de Texas, pues va a medir pues como tal, tanto la alteración que va a haber en la piel como úlceras, va a medir bueno, puedo checar esa parte. Sí, léelo. Grado Pero bueno, en lo que lo encuentro, también va a medir el nivel de isquemia. Ajá. Y también el nivel de Infección. Infección, exacto. En pocas palabras, va a medir si hay úlcera y si está infectado o no está infectado, o si está infectado e isquémico. Así a grosso modo, pero si quieren se los puedo presentar. Está bien, doctor. Muy bien, siguiente clasificación. Gracias, doctor. Sí, pues esa es la de Sí. Texas. La de pedis, ¿me la puede explicar Diana, Laura? Sí, doctora. Esa era para ver el grado de infección, si tenía o no tenía. ¿La de pedis? Ajá. Y para ver los signos clínicos, y ya, por ejemplo, en la primera era pues la gravedad, si estaba infectado, no infectado. En la 2 ya es leve, una leve infección. En la 3 ya hay una moderada infección, y en la 4 es la grave, que ya hay a nivel sistémico. Pero Y vamos avanzando los medicamentos. Al inicio es amoxicilina, y cuando llevan en grado 2 ya es ceftriaxona, y grado 3 y 4 carbapenémicos. También así se avanzan los medicamentos. Bien, esa fue pedis. La que sigue, doc. Gracias, doctora Diana. de nada. Bueno, pues esas 3 clasificaciones.
Muy bien, estuvo bien. Las que más usamos es Wagner, Texas, Pedis es para los antibióticos que vamos a dar. Y existe otra que se llama Wi-Fi, que cuando rotemos, o sea, vamos a ver. Muy bien, ¿tratamiento? Sí, bueno, en su tratamiento, pues primeramente se le va a dar un manejo sistémico, pues para su control de diabetes. Entonces, pues en este caso se va a dar control metabólico, un equilibrio hidroelectrolítico, para la hiperglucemia, hiperosmolaridad y acidosis. Y pues se van a establecer algunas metas de glicemia, en este caso que sea glucosa en ayuno menor a 140 y glucosa aleatoria menor a 180. La que sigue. En cuanto a su tratamiento, vamos a dar antibióticos. Bueno, de antibióticos, esta pues va a estar dada según la clasificación de PEDIS. Primeramente se van a dar, para cuando se tienen PEDIS 1 y 2, se van a dar cefalosporinas de primera generación. Se van a dar durante 1 a 2 semanas. Posteriormente a este tratamiento se le va a tener que valorar al paciente con estudios de laboratorio y si se ve, bueno, si en los estudios aparece que no ha disminuido la infección, entonces se procede a valorar una amputación. Cuando se tiene una infección moderada, según ya está en PEDIS 3 o 4, se va a administrar antibiótico por quinolonas, porque va a tener una mayor penetración en tejidos óseos, que bueno, como ya vimos en PEDIS 3 y 4, pues ya va a aumentar, ya va a llegar hasta tejido óseo, ¿no? Con osteomielitis. Entonces, pues se dan estos durante 2 a 4 semanas, que se pueden dar pues todos esos medicamentos, se pueden dar combinados o no con clindamicina. Esta pues por los patógenos más comunes que estarían afectando ahí, que sería Staphylococcus aureus y Streptococcus beta-hemolítico. Igual se tiene que hacer valoración después del tratamiento, igual si no mejora, pues amputación. Igual, ya cuando hay un estado tóxico sistémico o una inestabilidad metabólica, se va a dar levofloxacino o ciprofloxacino con clindamicina. Y también se pasa, o también se pueden dar otros antibióticos más potentes, como imipenem o vancomicina, con o sin metronidazol. Pues ya son antibióticos de amplio espectro para tratar de abarcar otros posibles patógenos que estén causando la infección. La que sigue. Bueno, también se da un tratamiento para dolor neuropático. Sobre todo es en pacientes posamputados. En este caso se dan 3 medicamentos. Puede ser duloxetina o pregabalina o tramadol. El más usado que encontré fue la pregabalina, que bueno, se debe de dar en 75 miligramos al día y se puede incrementar hasta 600 miligramos. Es el que más se da, aunque no estén amputados. Ese les da sueño. Entonces está bien empezar con bajito, 75, y aumentarla poco a poco, pero los deja casi dormidos. Pues para decir a la familia que no se espanten si lo ven dormido. Es que es la medicina. Sí, pues otros también que se dan, pues es el tramadol, que bueno, actúa a nivel central, y la duloxetina, que pues se da 60 miligramos, bueno, entre 60 a 120 miligramos al día. Igual en su tratamiento vamos a tener el manejo local de la herida infectada. En pues se van a dar algunos medicamentos. Aquí se puede dar la sulfadiazina de plata, que va a disminuir el tamaño, exudado y olor de la úlcera. También se usa como... Doctor, perdóname, la doctora Odette, ¿me puede platicar qué es Time para tratamiento? Sí, doctora. Es lo de el área de la infección. Si la coloración... Time, ¿se acuerda, doctora? Era que hablemos inglés. Para heridas. La textura. Sí, la textura, infección. Tissue de tejido, ajá. La herida, infección, ¿estuvo bien? ¿Su equipo le puede ayudar, por favor? Adriana, Claudia. Era M de moisture y se va a ver si ahí se ponían los apósitos por si se tenía que pues agregar como humedad o quitar humedad. Justo. Y la E era de edge, creo, sí, doctora, ¿no? Sí.
Y era Así para es. ver que todos los bordes de la herida estuvieran bien y que no se propagara más la infección o la herida misma. Ok, muy bien. Doctor, ¿tenías algo de time? ¿Cómo ibas a manejar las heridas? No encuentro de time. ¿No? Entonces, mira, te van a ayudar mucho. Es Diana, Odette y Adrián. Entonces, otra vez me puedes repetir el time. Explícale a todo el grupo, por favor. Somos 29. Otra vez. Claudia. Sí, doctora. Pues el TIME es un acrónimo para las siglas en inglés. En este caso, pues va a ser Tissue, Infection, Moisture y Edge. Y cada una va a ser como un paso diferente para llevar el tratamiento de las heridas. Ay, perdón. Entonces, tissue, primero vamos a tener que quitar toda como la herida infectada o toda como la costra, por así decirlo. Después la I se va a tener que dar medicamento para ayudar a la infección. Moisture, lo que había comentado de los apósitos, porque la herida no puede estar ni muy húmeda ni muy seca. Okay. Y entonces Edge va a ser para que los bordes de la herida no se propaguen más y no, pues no queden mal, por así decirlo. No sé cómo explicarlo muy bien el último. Así es que cuidar las orillitas, ponerle vaselina, que no se le pegue la tela adhesiva. Si ya se puso negra, hay que quitarlo negro para que vuelva a estar de color normal. Vuelva a sangrar. Entonces, miren, doctores, le hablo a todo el grupo. Muy bien, Claudia. Cuando rotamos, yo les pido siempre que hablen les enseño lo que es time, que es el acrónimo para manejar una herida. Primero, desde quitar el tejido feo, el tejido negro, el tejido que se ve con pus, el tejido que se ve blanco. Ese lo debes de quitar. Nosotros lo hacemos con bisturí y se le manda al paciente a que use algún tipo de parche, que el mismo parche por sí solo o gel hace que se quite para lograr trabajar con la T de tejido. Lo decimos en inglés porque hay muchos acrónimos, muchas palabras que nada más los mexicanizamos, pero la verdad vienen del inglés. Entonces, por eso es la T de tissue, de tejido. La I de infección, porque vamos a manejar la infección, ya sea con antibiótico tomado o con algún parche o gel que tenga antibiótico. La M de moisture, que es manejar lo que es la humedad. Un tejido no puede estar ni muy seco ni muy húmedo. Antes nos decían que tenías que dejar airear la herida, o sea, quitarle las gasas y que le diera el aire y dejarlo secar. Ahora no, ahora lo queremos más bien húmedo. Nos resulta algo pésimo si la herida se ve seca. Ajá. No pues que se vea cicatrizada, pero que se vea seca. Tiene que verse rojita, rosa, brillosa, de que hay líquido ahí. Si está seco, le ponemos un parche especial que el parche humedece. Incluso son parches que tienes que estar humedeciendo tú con agua inyectable cada 8 horas para que esté húmedo. Si está muy húmeda la herida, que saque mucha pus o saque mucho líquido de linfedema, por ejemplo, de linforrea, tienes que estarlo secando con un parche que seca la herida. Y la E de edge, que es de la orilla, hay que estarla limpiando, que no se lastime, que no se macere, porque luego si los tejidos sacan mucha secreción, mojan todo lo alrededor, como cuando andamos nadando y se nos arrugan los dedos, así se moja todo alrededor. Pues es una herida, ese alrededor se va a infectar y se va a lastimar más. Entonces está cuidando todas las orillas. Entonces, una herida se maneja bajo el acrónimo TIME. No perder, ni uno es más importante que el otro y ninguno lo debes de olvidar. Tanto el tejido como tal, quitar el feo, como cuidar las orillitas. Entonces manejamos bajo el acrónimo TIME. Cuando rotemos platicaremos de eso y veremos pacientes reales en fotos reales. Pero por ahora quiero que les quede como en el aire el acrónimo TIME. Y gracias, doctores, que sí me pusieron atención en la rotación. Me quedo muy contenta. Continuamos, por favor, doctor, ya casi para terminar. Sí, ya casi. Bueno, pues se utilizan esos otros medicamentos, la quentacerina o la pirfenidona. Para lubricar. Ajá. Y bueno, también aquí también se utiliza el desbridamiento.
Ajá, Ese que es el sería tobillo. para quitar toda la T de time, quitar el tejido feo. Ajá. Sí, pues este se quita Bien. todo lo feo. La que sigue. Bueno, en su tratamiento quirúrgico, que en este caso ya nos referiríamos a las amputaciones, en este caso se da la infección de la... Bueno, en este caso se tiene que hacer cuando hay una infección de extremidad que ya pone en riesgo la vida. Está indicado cuando hay evidencia de respuesta inflamatoria sistémica, progresión rápida de la infección, necrosis extensa o gangrena, que ya estaría como en un Wagner 4 o 5. La necrosis, la crepitación en la exploración física o presencia de gas en las radiografías, una equimosis y petequias extensas, pérdida extensa de tejidos blandos, destrucción extensa del hueso, o cuando no hay mejora, cuando se da el tratamiento por antibióticos. La que sigue. Amputaciones vamos a tener dos tipos, mayores y menores. Las menores, estas van a estar solamente limitadas en el pie y pueden involucrar ya sea de pie, medio pie o retropié. Y vamos a tener aquí tres tipos. Vamos a tener la transmetatarsiana o también conocida como de Chopard. En esta se va a dar, pues ahora sí que una resección de las falanges y la epífisis distal de los metacarpianos. También vamos a tener la de Lisfranc, que va a ser una desarticulación a través de la unión tarsometatarsal en el medio pie. Y la de Sime, que esta va a ser a nivel de la articulación del tobillo, que ahí podemos verlo. En la imagencita de lado. A qué altura se hacen cada amputación. Doctor Adrián, ¿cómo se llama cuando quitas un dedo, el dedo gordo? ¿Y cómo cuando quitas un dedo de en medio? ¿Cómo se llama? Adrián Reyes, ajá. Sí, ¿cómo era la amputación? ¿Se refiere a la forma, doctora? Sí, ajá. Ah, es en diamante y en... En cuña. En cuña. Sí, alguien vio videos reales. Entonces, muy bien. Ajá. ¿Y cómo es el cortecito? Adrián. Adrián. Sí, doctora, ¿cómo es? Ajá. Platícanos, ¿cómo se quita un dedo de en medio del pie? Ok, ok. El... Odette, Claudia, ¿alguien del equipo? ¿Cómo se quitan los dedos? ¿No? ¿Nadie? Doctora, en este caso, pues se debe de hacer el corte con el bisturí desde los extremos del dedo hacia, pues, en forma de diamante con la punta o el vértice, pues, hacia abajo, ¿no? Directamente por ambas partes, ya sea de la planta y de la parte de atrás del pie. Muy bien, ok. Beth, ¿qué nos ibas a decir? Pues sí, era parecido, que se tienen que hacer 2 incisiones longitudinales a los lados del dedo, del dígito, y pues van a unirse como en una V en la parte de abajo, y pues igual se tiene que desarticular, se tiene que quitar como tal la parte de encima de lo que va a ser la articulación, y pues ya después, pues ya se sutura. Muy bien. Ok, excelente, Beth. Muy bien, doctor, disculpe, lo interrumpimos. Sígale con las amputaciones mayores, por favor, doctor. Sí. Bueno, en cuanto a las amputaciones mayores, aquí vamos a tener dos tipos principales. La transtibial y la supracondilia. Aquí la más usada va a ser la transtibial, que bueno, en este caso se va a hacer en la tibia, a nivel de la tibia. Se puede hacer en cualquiera de los 3 tercios que tiene. Y bueno, tiene la ventaja de que va a preservar la articulación de la rodilla y va a facilitar la instauración de una prótesis posteriormente. Y la supracondilia, pues, en este caso, pues, se hace a nivel de fémur. Y en este caso, pues, se va a perder la articulación de la rodilla. Y si se llega a poner una prótesis, pues, esta va a estar concentrada en la zona isquiática.
Esta pues se tiene que valorar por radiografía a ver a qué nivel de altura se puede hacer. Y se hace cuando ya ahora sí que la necrosis, la gangrena, va a estar comprometiendo ya también la articulación del tobillo. Entonces se hace la transtibial o más arriba, según hasta donde llegue. Es todo. Bueno, y este es un algoritmo que viene en la guía de práctica clínica, que, bueno, sobre el tratamiento que se les debe dar a los pacientes según el estadio en el que se encuentren, según la clasificación de la Universidad de Texas. Entonces, en este caso, si se encuentra en un estadio A, pues el paciente se le debe dar ahora sí que un tratamiento metabólico para su diabetes y un tratamiento preventivo para el pie diabético. También, si están en el estadio B, pues ya, se hacen otras cosas, se le da el mismo tratamiento que en el estadio A, pero aquí en este caso, pues ya también se hace desviridamiento, que es, pues ya quitarle todo lo feo. Se puede hacer una intervención quirúrgica, según si el paciente lo necesita, una colocación de apósitos, biopsias y cultivos para saber cómo va evolucionando el paciente. Y bueno, las radiografías, pues es igual para ver su evolución y valorar si se tiene que pasar a una amputación o si va avanzando. Y bueno, hay otras terapias que pueden ahí ser coadyuvantes, que se hacen si se tiene el medio, que puede ser la colocación de injerto, terapia de vacío, cámara hiperbárica y estimulación eléctrica. Y ya en un estadio C y D, pues se hace lo mismo que en los anteriores, pero aparte se le da valoración por cirugía vascular para, pues, evitar que siga avanzando sus estadios, su necrosis, y se pueda llegar incluso a la muerte. Muy bien. Entonces, Y sería todo. Con eso terminamos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Todo muy bien, equipo. Completamos todos los temas. Era mucho lo que les pedí revisar, pero sí vieron cómo va junto. Esquema crónica con pie diabético. Y las curaciones de las heridas exactamente ahí con el acrónimo de TIME. Muy bien, lo hicieron excelente. Ahora pongan todas sus cámaras a ver si estaban todos. A ver. Alexis, Diana, Andrea, Isis. ¿Que no hablamos con fotos? A ver. Adrián, Atsiri. Estamos todos. Muy bien. Dejen sacar un pantallazo. Ya, esto estuvo bien. Bueno, pues me da mucho gusto verlos. Así voy a estar haciendo preguntas. Ya conozco a varios porque ya hemos rotado. Por eso les pregunto directamente, pero no es para molestar, es para reafirmar lo que yo vi que se sabían bien en la rotación. Si alguien más quiere contar algo, totalmente bienvenido. Y deseos que la materia les guste. Angiología se lo van a encontrar siempre en todos los servicios sociales. Siempre les duele un pie, siempre traen un pie diabético, traen varices. Se lo van a encontrar a fuerza y se van a acordar de estas 3 clases, que aunque son poquitas, son importantes. Se las van a encontrar, se los aseguro. Entonces, pónganle mucho interés, porque es una patología que su mamá, su papá, todos lo van a tener. Entonces, hay que estar... pues ponerle gusto a la materia. Son 3 días, pero son muy interesantes. Voy a seguirle preguntando a los que ya conozco, porque ya vi qué temas se aprendieron y demás. Pero también a los que no conozco para conocerlos, y en la rotación ya nos veremos más y retomaremos los temas más profundamente. 1 hora y media no nos da tiempo de ver todo. Si por sí 2 semanas no es nada, ahora 1 hora y media menos. Pues mucho gusto. Nos vamos a ver mañana a las 7:30. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Doctora. Sí, doctora. Doctora. Descanse. ¿Qué pasó? ¿Alguna duda? Sí, disculpe, ¿cree que nos podamos quedar 5 minutos nada más después de terminar la clase? Bueno, hecho. Gracias. Bueno, pues aquí estamos a las 7:30 mañana. Gracias. Sí, doctora. Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, doctora. Excelente día. En verlos. Bonita noche. Hasta luego. Doctora, la dejo como anfitrión para que se quede con el equipo restante.